Sí, pues, pero sin ese gota el mar no sería lo que es hoy. Mataste a la gente. Muy bien. Comenzamos con cardiología ENAM. Mira, en el ENAM 2019, en el último ENAM, acá deberían ponerle, es casi 6, ¿eh? Este es 6. En el ENAM 2019 no hubo diferencia de la estadística. El único pico fue este año 2016, que no sé qué pasó, pero después las preguntas son de 7 a 6. ¿Okay? Incluso en la tabla de especificaciones, la actualizada del 2020, a cardiología le dan un promedio en puntaje de 4 a 5 preguntas. ¿Okay? Pero el promedio siempre fue 6. ¿Ya? Con respecto a los temas, la estadística se sigue manteniendo como cardiopatía isquémica, la más importante. Pero para llegar a este tema, tienes que dominar todo esto. Ese es el truco. Si tú quieres saber el tema más importante, tienes que dominar toda la parte básica, que es lo que nos vamos a dedicar las primeras 2 horas. Las últimas 2 horas vamos a hablar de lo que es cardiopatía isquémica. Vamos a hablar de hipertensión arterial, valvulopatías, arritmias y patología pericardio. No vamos a tocar cardiopatías congénitas en la fase 1, solamente te he dejado cosas referenciales. Insuficiencia cardíaca, un par de comentarios, porque el que sabe insuficiencia cardíaca es porque ya dominó las demás enfermedades. O sea, es una consecuencia lógica nada más. ¿Ok? Entonces vamos a hacer de manera estratégica. Entonces tú como alumno, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué te dije yo? Comenzar a conocer los temas. Tienes que dominarlos. Distribuye los temas durante la semana. Desde mañana esta clase va a estar dividida por cada tema, para que la puedas escuchar y la puedes dividir durante la semana. Y eso complementas con cada video de apoyo teórico. Haces tu resumen y si te alcanza tiempo, lees. Si tú lees y no te alcanzó tiempo y te comiste varios temas y llegaste al otro domingo y te faltaron temas, ya no continúes con cardio, continuamos con el curso de la otra semana. La idea es que no te retrases ninguna semana, es eliminatorio cada semana. Así que si te pasas una semana, no sé, esa semana algo te pasó y no pudiste estar, continúa con lo que quede. ¿Ok? Luego hay una fase 2 de preguntas y como ahí vas a buscar un poco más de tiempo. ¿Ya? Entonces tiene que ser bien estratégico esto. Muy bien, vamos a comenzar con la parte anatomofisiológica. Vamos a conocer primero el circuito coronario. ¿Ya? Mira. A ver, acá tenemos el tronco coronario izquierdo. El único que tiene nombre como tronco, ¿no? Tronco coronario izquierdo. Tiene 2 partes. Tenemos la arteria circunfleja. Tenemos la arteria descendente anterior, que parte al ventrículo en 2 en su cara anterior. ¿Ok? Y en el lado derecho tenemos la coronaria derecha, que luego pasa por el surco auriculoventricular, igual que la circunfleja en el izquierdo, y se da la vuelta. Y en la parte posterior sale la arteria descendente posterior. ¿Ya? Bacán. Muy bien, doctor. ¿Esto qué quiere decir? Acá yo te voy a poner 10 preguntas al costado para analizar por qué es importante cada reconocimiento arterial. ¿Ya? Muy bien. Miren acá, esto nació de la aorta. Entonces que la aorta tiene unas valvas, 3 valvas sigmoideas. Cuando sale la sangre, las valvas, ¿qué hacen? Se tienen que abrir. Y cuando se abren, ¿qué ocurre? La sangre sale. Entonces eso ocurre en sístole. ¿Y qué pasa en diástole? Las valvas vuelven a cerrarse. Y de tal manera que la sangre puede entrar a las coronarias. Entonces, primera concepción importante. En diástole se nutre las coronarias en 80% y en sístole se nutren en 20%. ¿Ok? Dato importante, hay que tomar en cuenta. Otro dato. Aparte del desenvolvimiento de las coronarias, la coronaria derecha, observa, le da una ramita en mayor proporción al nodo sinusal. Y hay otra ramita que se va al nodo auriculoventricular. Eso quiere decir, conclusión importante, que la coronaria derecha tiende a dominar el sistema eléctrico. Por lo tanto, cuando se afecta, tiende a haber muchas arritmias. La coronaria izquierda, en cambio, bota la circunfleja y la descendente anterior, que irrigan el músculo ventricular. Quiere decir que cuando se afectan, ¿qué ocurrirá? Insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Muy bien. Veamos las caras del corazón. Mira.
Tenemos la zona del septum, la zona anterior, la zona lateral baja, la zona lateral alta. ¿Ok? Estoy dibujando el ventrículo izquierdo. Acá en la base tengo la cara inferior. Y acá en la parte de atrás tengo la cara posterior. ¿Ok? Tú me vas a decir qué arteria coronaria va a irrigar cada zona. Mira. ¿Qué arteria estaría dominando la zona del septum y la cara anterior? La descendente anterior, exacto. El septum y cara anterior, la descendente anterior. ¿Qué arteria estaría en la cara lateral alta y la cara lateral baja? La circunfleja. La circunfleja. Ayuda muchísimo. Doctor, la cara inferior, ¿quién vendría a la cara inferior? La coronaria derecha. Y la cara posterior casi manejan la misma irrigación, coronaria derecha. Pregunta importante. Nunca te van a preguntar infarto de cara posterior solito. No. El posterior siempre, 90%, está con el inferior. Es un truco. Y lo vamos a hacer en los EKGs. ¿Ya? Entonces voy a hacer unas ciertas conclusiones aquí. Primera conclusión. ¿Cuál es la arteria que más se tapa en el infarto? La descendente anterior. Es la que más se tapa en el infarto. Segunda conclusión. ¿Cuál es la arteria que desarrolla más arritmias cuando se ocluye? ¿Cuál será? La coronaria derecha. Tercera conclusión. ¿Cuál es la arteria de la dominancia? Descendente posterior. La arteria de la dominancia descendente posterior. 80% nace de la coronaria derecha y en un 20% nace de la circunfleja. ¿Ok? Y de donde nace, a eso se llama dominancia. ¿Ya? Cuarta conclusión. ¿Cuál es la arteria que hace más shock cardiogénico? Doctor, por lógica, yo sé que la causa más frecuente de shock cardiogénico es infarto. Entonces, la arteria que más infarto hace es la descendente anterior. Entonces, la arteria que hace más shock cardiogénico, ¿quién será? Descendente anterior. Quinta conclusión. Doctor, tenemos un paciente el cual tiene una posibilidad de rotura del ventrículo. Chumas. Pared libre, cara lateral. ¿Cuál es la arteria responsable? Circunfleja. Ante roturas de ventrículo, piensa en circunfleja, cara lateral. ¿Ya? Se perfora la rotura, taponamiento cardíaco, colapso del corazón. 6. Si yo tengo un paciente, doctor, que tiene una muerte súbita, murió súbitamente, lo encontraron tirado en el piso, ¿cuál es la arteria que más hace muerte súbita? La descendente anterior. ¿Por qué, doctor? Bueno, es la que más se tapa, ¿no? Pero aparte de ello, cuando tú estés en el serum, el otro año, tú vas a encontrar pacientes muertos y te van a decir, certificado. Y tú, sí, no. Tengo que abrir para una muerte 3 cavidades: cráneo, tórax y abdomen. Y del corazón le tengo que decir al técnico, porque tú no vas a cortar nada, que saque el corazón y lo parte en 2. Y quiero que mirar el septum interventricular. Si el septum interventricular está necrosado, quiere decir que la arteria que se ha implicado es la descendente anterior, típico de las muertes súbitas. ¿Ok? 7ª pregunta. Doctor, tengo un infarto de la cara posterior, puro. ¿Cuál es la arteria implicada? Te ponen en las claves descendente posterior y coronaria derecha. ¿Qué marcarías? Piensa. Te ponen coronaria derecha y descendente posterior. Y te dicen infarto de cara posterior. Descendente posterior, y coronaria derecha. ¿Cuál de los dos sería? Doctor, la cara posterior. Mira, la descendente posterior es de cara inferior. La coronaria derecha te agarra todo. Siempre ante la duda, agárrate la coronaria derecha. ¿Ya? 8. Doctor, el paciente viene con infarto y bradicardia.
¿Qué arteria está implicada? Coronaria derecha. Ya te he dicho ya, los bloqueos, las bradicardias están asociadas al infarto por lesiones de coronaria derecha. 9. Doctor, el paciente tiene una obstrucción de la arteria mayor del 70%. No me dicen qué arteria. No me dicen qué arteria. Me dicen obstrucción de la arteria mayor del 70%. No me dicen qué arteria. ¿Qué arteria se trata con la obstrucción desde el 50%? Solo hay una. Solo hay una. Ya, mira. Descendente anterior, circunfleja, coronaria derecha y descendente posterior se tratan con más del 70%. Entonces, ¿a quién le aplicas el 50%? Al tronco coronario izquierdo. Entonces, el que sí te aplica desde el 50% es tronco coronario izquierdo. 10. ¿Qué arteria de todas las que estamos mirando se va a ver implicada más frecuentemente en los pacientes con insuficiencia cardíaca? En general, doctor, es la coronariopatía, cualquier coronariopatía, sí, pero ¿cuál de las arterias se ve un poquito más implicada en los problemas de la insuficiencia cardíaca? Acá no vas a precisar descendente anterior circunfleja ni tronco coronario izquierdo. Acá están las arterias que nacen de la coronaria izquierda. No hay una que domine en el cuadro de insuficiencia coronaria, nada más. ¿Okay? Cuando hay infarto, sí, la descendente anterior manda, pero en insuficiencia coronaria, una angina crónica, por ejemplo, que ya miraremos, van a ser más las arterias del lado izquierdo. Entonces pones coronaria izquierda, ¿okay? Porque son cuadros muy difusos y donde vas a encontrar lesiones de 1, 2, 3 arterias. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Entonces, una casa, chicos, tiene su ¿qué? Su cañería. Tiene su sistema eléctrico y tiene sus paredes. Ahorita que estamos viendo, la cañería. Ahora hay que ver qué cosa, el sistema de conducción, sistema eléctrico. Mira. Vena cava superior. Al costado está el nodo, ¿cómo se llama? Nodo sinusal, muy bien. Acá tenemos el nodo auriculoventricular. Entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular tenemos 3 vías de comunicación. Este es el haz de Bachmann, el haz de Beckenbach y el haz de Torel. ¿Por qué le doy vuelta al Bachmann? ¿Por qué lo señalo? Porque es el único de los 3 que va por la aurícula izquierda y luego baja al nodo. ¿Ya? Miren aquí. Acá hay una estructura que separa el nodo. Miren cómo lo separan, lo pone aislado. ¿Ok? Y luego del nodo que sale el haz de His. Y luego el haz de His se divide en una rama derecha y se divide en 2 ramas izquierdas. ¿Por qué, doctor? Porque tiene más músculo, pues. Tiene cara anterior, ¿sí? Izquierda anterior, izquierda posterior. Perfecto. La pregunta que te hago es la siguiente. ¿Cómo se llama esa estructura? Trígono fibroso. Trígono fibroso. ¿Ok? Muy bien. Acá hay unas estructuras de las de His, las ramas, y luego salen estas. ¿Qué serán estas cositas? Las fibras de Purkinje, muy bien. Las fibras de Purkinje. Y estas se van a penetrar, ¿a quién? Al músculo. ¿Ok? Muy bien. Entonces la fibra de Purkinje penetra el músculo de endocardio a epicardio. De endocardio a epicardio. La penetración de las fibras de Purkinje. Doctor, una pregunta. ¿Por qué me has puesto el trígono fibroso aquí? ¿Por qué? Porque los músculos de la aurícula no se comunican eléctricamente con los músculos del ventrículo. No se comunican. Solamente hay un órgano que permite la comunicación eléctrica de aurícula a ventrículo. ¿Cuál es ese? El haz de His. ¿Ok? Eso te van a preguntar. Muy bien. Doctor,
¿quién es el marcapaso del corazón? Entonces vamos a hacer acá las preguntitas de conclusiones del sistema eléctrico. 1. ¿Quién es el marcapaso cardíaco? Nodo sinusal. 1. 2. ¿Quién es el segundo marcapaso del corazón? El nodo auriculoventricular, ¿no es cierto? El nodo sinusal, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca que dispone? De 60 a 100. ¿Y el nodo AB? ¿De cuánto? De 40 a 60. El ser humano no puede vivir con frecuencia cardíaca menor de 40. Entonces, ¿qué pasaría si falla el nodo sinusal y el nodo AB? ¿Quién tomaría la posta? Lamentablemente, las fibras de Purkinje, que tienen una despolarización de 15 a 40. Pero ningún ser humano puede vivir con eso. Y como las fibras de Purkinje están en el ventrículo, van a haber pequeñas despolarizaciones en ventrículo que se llaman fibrilación ventricular. ¿Ok? Entonces lo que va a seguir después de un probable paro, de una bradicardia importante, es una fibrilación ventricular. Y luego se detiene el corazón. Tercera pregunta. ¿Cuál es el órgano que más descargas en frecuencia cardíaca tiene? El nodo sinusal. Perfecto. Pero la cuarta pregunta, mira si la respondes. ¿Cuál de todos los del sistema eléctrico tienen más velocidad de propagación del impulso? Más velocidad de propagación del impulso. ¿Quién tendrá que tener tanta velocidad que pueda llevar tanto el recorrido a todo el músculo? Las fibras de Purkinje. Casi 45 centímetros por segundo. Entonces, ¿quién tiene más velocidad? Chicos, es la fibra de Purkinje, más velocidad de propagación. ¿Por qué? Porque tiene que llevar rápidamente a todo el músculo cardíaco, todo el impulso. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es la única vía que comunica eléctricamente la aurícula y el ventrículo? El haz de His. El haz de His. ¿Ok? Entonces esos datitos son muy importantes. Te hago una sexta pregunta. ¿Cuál es el sistema de conducción de todos que le diríamos que permite la vida? ¿Quién permite la vida? Esa es pregunta profunda, ¿no? ¿Quién permite la vida? Te comento algo. Tú tienes que llenar tu ventrículo de sangre. ¿En qué? En diástole. ¿Quién te permite una buena diástole? El nodo AB. ¿Por qué? Porque frena el impulso. Lo frena. El nodo tiene dos partes. Una parte compacta y una parte normal. Y entonces el impulso viene así. Esa vueltita que le da le permite al ventrículo tener la capacidad de poder llenarse. Entonces, ¿quién permite la vida? El nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular. ¿Ok? Entonces, con esto ya hemos visto la parte de las cañerías. ¿Ok? Ahora, las partes eléctricas. ¿Ya? Hasta este momento, si te das cuenta, hemos revisado más de 20 preguntas puntuales que te van a venir. O sea, si tú escuchas y te quedas con todo esto, llegas a la fase 2, te vuelves un maestro. Te lo vas a comer vivo a tu residente. Sales de acá y hoy día sales y te lo vas a comer vivo, al menos en cardio, ¿no? Después te comerá vivo en todo lo demás, hasta que vayas quemando etapas, ¿no? Muy bien. Vamos a conocer un poco el sistema eléctrico. Miren, el sistema eléctrico, el tejido especializado, ¿qué cosa es? ¿Neurona o músculo cardíaco? El tejido especializado es neurona o músculo cardíaco. ¿Qué dicen? Ya, mira, el tejido especializado es músculo cardíaco, pero está, como su nombre dice, especializado. ¿Sí? No es neurona, es músculo cardíaco, ¿ya? El tejido especializado se comunica a través de un lenguaje que se llama potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción? Es la forma de comunicación de los tejidos especializados. Muy bien. Vamos a enfrentar dos cosas. Vamos a enfrentar el tejido muscular y el tejido especializado. Acá vamos a poner
Muy bien. Esas son las formas del potencial de acción de cada uno de los tejidos. Vamos ahora a describir cuáles son las fases que se pueden encontrar en cada uno de ellos y cuáles son los iones implicados y las diferencias que podemos encontrar. Si nosotros entendemos esto, vamos a poder entender la parte farmacológica también. ¿Ok? Muy bien. Se quedó parado esto. Me colgaron. Muy bien. Ya. Acá tenemos el tejido muscular. Ya. Acá tenemos la fase 0. ¿Ok? En la fase 0, ¿qué ocurre? Mira, esto es menos 90. ¿Por qué? Porque la célula cardíaca está negativa por dentro. Entonces tiene que entrar algo positivo. ¿Quién entra? Sodio. Muy bien, muchachos. Lo lleva de menos 90 a más 20. Ya está positivo. ¿Y luego qué sale? Muy bien. Y va a salir todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es el ion que más abunda en las células, el potasio. Entonces acá sale el potasio. ¿Cómo se llama esta fase? Si esta se llama 0, esta fase se llama 1. Esta parte de la meseta se llama fase 2. Doctor, una pregunta. ¿Por qué la pendiente no cae? ¿Y por qué se mantiene estable? Porque sale un positivo y entra otro positivo. ¿Qué ion? Calcio, muy bien. Luego sigue esta fase de caída, fase 3. Sigue saliendo potasio. Todo el rato sigue saliendo potasio. Y luego tenemos la fase de reposo, que es la fase 4. Todo el rato entró sodio, entonces acá boto sodio. Y todo el rato salió potasio, entonces acá meto potasio. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el negocio de botar sodio? Está saliendo contragradiente. Entonces genera gasto de energía. Acá tiene que haber una ATPasa. ¿Ok? Y mira qué ocurre en el tejido especializado. En el tejido especializado, inicia todo con la fase 4. Doctor, una pregunta, que la fase 4 está en pendiente, a diferencia de la otra que está, ¿no? Está echada. Sí. Por eso que la fase 4 acá también la conocen como prepotencial de acción. Le conocen como prepotencial de acción. ¿Cuál es el ion que comienza el prepotencial de acción? Siempre comienza el sodio, nunca te olvides. Luego llega a un punto que es de menos 40 más o menos, ¿ya? Porque esta comienza en menos 60, a diferencia de esta que era menos 90, esta empezó en menos 60. Llega hasta menos 40 y de acá comienza el umbral, ¿no? El umbral, ley del todo o nada. ¿Qué es ley del todo o nada? Que apenas inicia la zona de umbral, se despega todo y luego tiene que pasar por repolarización. ¿Ok? Despolarización y repolarización. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién entra acá? ¿Y cómo se llama esta fase? La fase 0. ¿Quién entra? Calcio. Calcio. ¿Ok? ¿Y luego qué ocurre? Sale potasio. Siempre el que va a salir es potasio. ¿Cómo se llama esta fase? 3. Vamos a hacer conclusiones. Primera conclusión. ¿Cuál es la fase que falta en el tejido especializado? Fase 1 y fase 2. 2.
¿Cuáles son los iones que inician el proceso tanto en la célula especializada como en la célula muscular? En la célula muscular, el sodio, doctor. ¿Sí? Y en la célula especializada, sodio también. Entonces, cuando yo tenga un problema de arritmia y quiera frenarlo, podría bloquear el sodio. ¿Sí? Muy bien. Doctor, la fase 0 es muy importante, ¿no? Porque inicia todo el proceso de despolarización. Claro, todo esto es despolarización, desde que inicia todo. O sea, ¿quién está metido en la despolarización también? Calcio. Es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si falta calcio en la sangre? Si hay hipocalcemia, ¿qué pasaría? No se despolariza bien, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Va a haber un alargamiento del EKG del QT y va a haber paro y muerte súbita, porque el calcio es implicado en la fase 0 del potencial de la célula especializada. ¿Sí? Nunca se olviden los objetivos del ENAN, ¿eh? Los objetivos del ENAN son que tú aprendes a diagnosticar, a tratar lo básico, no complejo, así que te voy adelantando, te van a preguntar cosas básicas, y saber referir. ¿Ya? Te ubicas en el ENAN. Por eso que es diferente al preinternado, ¿no? Que hay etiopatogenia y clínica. Esto es diagnóstico, terapéutica básica y referencia oportuna. ¿Ya? El 60% de las preguntas de ustedes nivel ENAN es intermedio. ¿Ya? El 30% son nivel fácil y 10% es nivel difícil. Nunca se olviden. Pero para entender las cosas intermedias hay que entender las cosas básicas. ¿Ya? Miren. ¿Qué más podemos ver acá? Doctor, hay una cosa que es importante, que es el periodo refractario. ¿Dónde actúa el periodo refractario? El periodo refractario actúa en la fase 3. ¿Y el periodo refractario qué cosa es? Tenemos dos tipos, relativo y absoluto. ¿Qué cosa es el relativo? Si yo le meto más corriente a algo, evito que llegue hasta la fase 4 y de acá nomás comienzo otro potencial de acción. Pero ¿qué es el absoluto? ¿Cuál es el absoluto? El absoluto es que a pesar que le meta más corriente, ya no puedo seguir subiendo. Entonces, pregunta, ¿dónde, en qué fase actúan los periodos refractarios? ¿En qué fase? 3. Fase 3. ¿Ya? El relativo puedo seguir subiendo y despolarizo rápido, y el absoluto no puedo seguir subiendo. ¿Ya? Quinta. Doctor, mira acá. Ven acá. Esto es un ángulo, ¿no? Ángulo teta. ¿Qué pasaría, doctor, si hay un impulso simpático? Impulso simpático. El impulso simpático, ¿qué hace? Eleva el ángulo. Se abre más el ángulo en el simpático. Por lo tanto, frecuencia cardíaca más rápida. ¿Qué pasa si el impulso es parasimpático? La pendiente tiende a caerse. El ángulo se achica. Bradicardia. ¿Ya? Esto nos lleva a qué cosa. Miren acá. El corazón. Todo músculo cardíaco. El corazón está lleno de receptores beta. El corazón está lleno de receptores beta. Doctor, entonces si yo quiero estimular el corazón, este va a latir más rápido. Siempre el corazón tiende a la taquicardia porque está lleno de receptores beta. Pero ¿cuáles son los receptores que lo bloquean? No tenemos receptores de bloqueo. Todo es beta. O sea, siempre tendemos a hacer la taquicardia. Si hay dolor, tu frecuencia cardíaca eleva. Tu presión se eleva. Cualquier cosa, el corazón late más rápido. Pucha, ¿y cómo lo frenamos? La única manera es evitar que el impulso que viene de arriba pase. Lo bloqueamos acá, a nivel del nodo. Entonces Diosito creó el vago. Y el vago va a ayudar a frenar. Es la única manera que tenemos para poder contrarrestar los efectos beta de manera fisiológica. ¿Y eso cómo lo podemos estimular al vago, doctor? Con una maniobra vagal, ¿no? Entonces cada vez que yo tenga arritmias que se originan encima del nodo, taquiarritmias, yo podré bloquearlas a través del nodo para que no lleguen al ventrículo con la maniobra vagal. ¿Dónde hago la maniobra vagal? Todos agárrense el ángulo de la mandíbula. Mira el huesito, el ángulo de la mandíbula. Todos agárrense ahí. Y atrás del ángulo toquen atrás del ángulo.
¿Qué sienten? Si no sienten nada, están muertos, ¿ah? ¿Qué sienten? El pulso carotídeo, ¿sí? El pulso carotídeo, la carótida está bifurcada en esa altura, ahí se bifurca la carótida. Y en la bifurcación tenemos los varoreceptores. Los varoreceptores llevan el impulso al núcleo, ¿sí? A nivel vulvar, cardiorrespiratorio, y ahí lo lleva a través del glosofaringio, del noveno par, glosofaringio. Y el impulso retorna a través del vago, bloqueando ¿a quién? Al nodo B. ¿Qué es importante para qué? Para que haga una buena diástole. ¿Qué dijimos? Permita la vida, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer una fusión. Hasta este momento, como conclusión importante, ¿qué tenemos? Que necesitamos el ATP para permitir ¿qué cosa? El reposo. Otra conclusión importante. Mira cuánto dura la despolarización. Y mira cuánto dura la repolarización. La repolarización es más larga. Entonces, cuando yo tenga un problema, ¿qué es lo primero que se va a afectar? La repolarización. ¿Sí? La repolarización. Muy bien. Vamos acá a fusionar dos cosas. Este es el músculo cardíaco. ¿Ok? Acá tenemos el endocardio, el miocardio y el epicardio. Endocardio, miocardio y epicardio. Mira, vamos ahora a fusionar cañería con sistema eléctrico de la casa. Y acá está la pared. El sistema eléctrico, ¿cómo venía? De endocardio a epicardio, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo venía la parte de la irrigación coronaria? Viene más bien al revés, de epicardio a endocardio. ¿Ok? Muy bien. Te enseño algo. Imagínate que acá estuviera obstruido esto y que acá se ha obstruido esto. Esto de acá se va a llamar subepicárdico. Y esto de acá se va a llamar subendocárdico. Pregunta: ¿qué es peor? ¿Punto A o punto B? ¿Qué es peor? No. ¿Qué es peor? Punto B, doctor. ¿Por qué? Porque si se tapa en B, se necrosa todo esto. Se llama infarto transmural. Entonces yo le tengo miedo, doctor, a los subepicárdicos. En cambio el subendocárdico, ¿qué pasa? ¿Se muere qué? Se morirá esto, pero doctor, más chiquito. No sacrifico mucho. Pero un subepicárdico, guarda. Oye, que se haga un infarto transmural, ¿después qué sigue? Se puede debilitar, se puede dilatar, ¿no? O también se puede perforar, se hace una rotura. O sea, tantas cosas pueden suceder, ¿no? Entonces ten cuidado ahí. Muere más tejido. Entonces tú cada vez que escuches la palabra subepicárdico, te va a llamar la atención, vas a gritar, te vas a emocionar, porque es peor. Tiempo vital. Hay que hacer rápido las cosas para poder abrir ese caño. ¿Ya? Entonces, concepto importante. No te olvides también que la irrigación del sistema de conducción depende más del lado derecho, ¿no? La coronaria derecha, lo que habíamos comentado al inicio en el sistema eléctrico. Muy bien. Entonces, vamos a integrar los conocimientos entendiendo la pared. Mira acá. Tú tienes la fibra muscular, ¿no? Vienen las fibras musculares, ¿sí? Fibras musculares. Hasta que llega la unidad funcional de la contracción, la sarcómera. Una sarcómera está entre dos líneas zetas. Una sarcómera está entre dos líneas zetas. Miren acá la línea Z. Vamos a sacar la sarcómera, la vamos a poner acá grande. Tenemos la línea Z, la línea Z.
Las bandas oscuras están llenas de miosina. Esto de acá es pura miosina, ¿sí? Acá domina mucho la miosina. En cambio, en las claras no se ve la miosina, se ve más la actina. Por eso es que las bandas de acá le llamamos bandas A o dark, oscuro. Y estas bandas son claras, bandas I o light. ¿Ya? Entonces eso es clave para que tengas en cuenta. Ahora mira, doctor, la unidad es esto, miosina y actina. Pero la miosina tiene una cabeza, ¿no? Y en esa cabeza tiene la ATP ASA. Entonces, para poder entender un poco el comportamiento que va a tener la fusión, el trabajo entre la actina y la miosina, hay que entender lo siguiente. La actina siempre, cuando esté junto a la miosina, van a pasar a contraerse. O sea, ¿la idea cuál es? La idea es que mantenerlas alejadas, porque si tú las tienes juntas, pues va a haber contracción importante. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, mira acá. Vamos a dibujar a la actina con sus pestañas. Toda ella. Y acá viene la miosina. La miosina quiere estar con la actina, ¿ok? La miosina quiere estar con la actina. Pero, ¿quién se interpone en esa relación? La madre. Acá tenemos la tropomiosina. La tropomiosina no permite que la actina tenga contacto con la miosina. Pero mira acá, en la tropomiosina vamos a encontrar unas bolitas que son los hermanos que evitan que se contacten también. Vamos a analizar qué son esas cositas. Eso se llama troponina. Y cada una de ellas, vamos a sacar a una de estas. Una troponina tiene 3 partes. Acá tenemos la troponina que está pegada para el lado de la tropomiosina, troponina T, porque está pegado a ese lado de la tropomiosina. Luego tenemos la troponina I, que está pegado al inhibidor de la ATPasa, al inhibidor de la ATPasa. ¿Ok? Y tenemos la troponina C. La troponina C. Muy bien. Entonces, chicos, ¿qué sucede aquí? Miren. Acá, imagínate que venga un nervio, que venga un tejido especializado, que venga lo que sea. ¿Ok? Vamos a encontrar nosotros de que este impulso se va a dar en la placa motora y luego el impulso va a recorrer todo lo que vendría a ser la parte del músculo en sí. Por unos túbulos, el potencial de acción entonces viene por unos túbulos, que son los túbulos T. El potencial de acción, luego de un impulso de la unión neuromuscular, viene por los túbulos T. Los túbulos T tienen contacto con una zona que es como una bolsa importante dentro de la célula muscular que se llama retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático, ¿qué hace? Permite que el calcio esté guardado. Entonces el calcio sale del retículo sarcoplasmático al citosol por unos receptores que están aquí que se llaman rianodina. Rianodina. ¿Y qué ocurre con el calcio que está aquí? El calcio se une a la troponina, pero la parte C de calcio de la troponina. Al hacer eso, la tropomiosina, al verse estimulada la troponina, se mueve un ratito, se desconcentra la tropomiosina, aprovecha ese momento la actina y la miosina y se forma la contracción. Y están, ¡pum!, amarrados ahí. La tropomiosina mira, no los puede liberar. Le mete un cabezazo a la miosina. Un cachetadón le mete en la cabeza. ¿Por qué? Porque acá está la ATPasa en la cabeza. Eso, entonces, doctor, ¿cómo lo separa? Lo separa con ATP.
tiene que haber ATP para que la miosina se separe de la actina. Entonces, chicos, para la relajación, ¿qué necesitamos? ATP. ¿Ok? ATP. Entonces, mira, ya van dos cosas porque es importante el ATP. La primera que dijimos, que permite la fase de reposo. Y la segunda, que permite la relajación muscular. Perfecto. Oye, el calcio, ¿qué hacemos con el calcio? Hasta que mira a todos. Tiene que guardarse. El calcio, luego de usarse en la contracción, se guarda en el retículo sarcoplásmico a través de unos receptores que se llaman receptores de fosfolambano. Fosfolambano. Y los receptores de fosfolambano funcionan con ATP. Entonces, la tercera función del ATP, ¿cuál es? Guardar calcio en el retículo sarcoplásmico. Entonces, date cuenta hasta ahorita la importancia de ¿quién? Del ATP. ¿Qué importante es el ATP? ¿Ok? ¿Qué importante es el ATP? Muy bien. Conociendo cómo ya trabaja la electricidad, la cañería y la pared, el músculo, nosotros ya podemos entender los procesos que puedan agrupar o integrar. Y para entender ese proceso, quiero mencionarte algo. El miocito está acá. El 60% de su volumen es mitocondria. ¿Por qué crees? Porque va a formar ¿qué cosa? ATP. Pero siempre la mitocondria forma ATP en presencia ¿de quién? De oxígeno. De oxígeno. Entonces necesitamos todo el tiempo una cañería que permita el paso de la sangre. Pregunta: tenemos carbohidrato, lípido y proteína. ¿Cuál de todos estos tiene más cadenas de carbono? Porque tú sabes que cuando se corta los carbonos se libera más energía. ¿Y a quién tiene más carbono? Los lípidos. Muy bien, muchachos, los lípidos. En otras palabras, ¿al corazón qué le gusta? La grasa, ¿no? Tu hamburguesa, el Burger King, tu Kentucky, esa vaina le encanta. No hay roche, aún podría vivir años comiendo esa vaina. Pero ¿cuál es el problema? Que el sarro se va formando acá con el paso del tiempo, como viene la grasa, y se va cerrando la vaina. Y lógicamente llega un momento que no llega ya el oxígeno. Eso hace que la mitocondria no funcione, disminuye la producción de ATP y comienza la vía glucolítica que produce ATP poco, pero a la vez también produce lactato deshidrogenasa, haciendo de que el pH disminuya. ¿Qué pasa entonces, muchachos, cuando hay disminución del ATP? ¿Cuáles son las conclusiones que podemos tener? Doctor, a nivel del potencial de acción va a disminuir el potencial o la fase de reposo. Si disminuye el reposo, doctor, estamos fritos. 2. Disminuye la relajación, doctor, porque ahora el corazón está dañado. Disminuye la relajación. Es importante. 3, doctor, comienzan los procesos de necrosis. ¿Por qué? Porque el calcio no se está guardando. Y cuando el calcio no se guarda y encima hay acidosis, al toque es la mezcla más brava. Calcio aumentado con acidosis, mezcla más brava para precipitar enzimas. Por lo tanto, comienza la necrosis. Entonces ocurren 3 cosas. Disminuye el reposo, y al disminuir el reposo el corazón se cansa más, da dolor. Disminuye la relajación, no se relaja, sufre y termina en necrosis. ¿Por qué? Porque se precipita el calcio que no se guarda al retículo sarcoplásmico porque se queda en el citosol con la acidosis que hay. Ya. Y esto va a precipitar cambios ¿en qué? Nosotros en la parte funcional, la parte mecánica en el corazón, tenemos 2 movimientos: sístole y diástole. La diástole es la relajación. Entonces, ¿cuál se va a afectar? Primero, ¿la sístole o la diástole? La diástole se afecta primero. Y luego se afecta la sístole. ¿Ok? Entonces ya estás integrando conocimiento para poder entender los procesos que ocurren en ese corazón, que es un corazón cansado. ¿Ok? Muy bien. Entendemos un poquito el EKG, mira. ¿Qué cosa es la P? ¿Despolarización? Auricular, muy bien. ¿Qué cosa es este segmento?
PR o PQ, cualquiera de los dos lo puedes llamar tú. ¿Qué cosa es? Pasaje por el nodo AB. ¿Qué es el QRS? Despolarización ventricular, muy bien. Este es el punto J, que es el inicio del ST. ¿Qué cosa es el ST? ST es la separación entre la despolarización y la repolarización. ¿Sí? Un proceso importante, un corte donde el corazón entra en una trance y esa trance es importante. Luego viene ¿qué cosa? La onda T. ¿Qué cosa es la onda T? Repolarización ventricular. Mira, tú me has respondido despolarización auricular, despolarización ventricular y repolarización ventricular. Pregunta para ti, ¿dónde ocurre la repolarización auricular? En el QRS. ¿Pero se ve? No se ve. ¿Cuándo se ve? Cuando el corazón tiene mucha taquicardia. Por ejemplo, tú lo puedes ver como una P retrógrada y se ve eso en la taquicardia paroxística supraventricular. ¿Ok? Y te lo van a preguntar. Cada vez que veas P retrógrada en una pregunta de examen, taquicardia paroxística supraventricular. ¿Ok? Muy bien. Pregunta. Doctor, tengo isquemia. ¿Qué se altera primero en la isquemia? La repolarización, doctor. Y después se altera la despolarización, doctor. Entonces, primero, ¿quién se va a alterar? La onda T. Y después va a comenzar el proceso de acá para allá. La flecha de daño va a ser así. Después de la onda T ya comienza la lesión, que es alteraciones del ST. Y al final la onda Q, que es la necrosis, que aparece a las 9 horas de un infarto. ¿Ya? Entonces vas entendiendo. Lo que quiero es que tú integres. Nos hemos ido desde el electrolito hasta cómo una electricidad se va a interferir en el entendimiento, ¿no? Ahora entiendo por qué el doctor ve mucho la onda T, y luego ve el ST y luego ve la onda Q, porque se altera en ese proceso. ¿Ok? En el EKG se interpreta así. Muy bien.